Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos una vez más al ciclo cultural. Hoy nos trasladamos a la Radical y el Archivo Histórico de Radicalismo para hablar con su responsable de área, con Leandro Giacobone. Leandro, ¿cómo estás? Buenas Está bien, tardes. Cristian. Bueno, muchas gracias por recibirnos en este lugar, que lo estuvimos recorriendo hace un ratito con Hernán Ángel, secretario general del Partido Radical. Nada, nos quedamos fascinados con la cantidad de material que hay, que es algo impresionante. No solo la cantidad, sino la calidad. Esto, nada, es un reservorio de historia partido realmente inmenso. Sí, y bueno, la biblioteca y archivo histórico ya tiene más de 30 años funcionando, así que al paso de los años fuimos consiguiendo de donaciones. Pero Entienden que la se lógica tiene de que preservar en contribuir. algún lado los documentos históricos y eso se fue armando en base a donaciones, toda una colección enorme que muchas veces cuesta gestionarla, pero bueno, así de manera colectiva y voluntaria se fue armando una colección que bueno, abarca los más de 130 años de historia del partido. De un partido que bueno, tiene una historia que se confunde con la historia de la Argentina misma, en realidad. Sí, entre las cosas que se lograron, se hicieron y los años, ¿no? La acumulación de años va como en paralelo con la historia de todo. Del propio partido, sí. Nosotros, la colección que tenemos abarca desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Y bueno, y sigue creciendo. O sea, siempre se dice que toda biblioteca, todo archivo es un organismo vivo en crecimiento, porque siempre se van agregando Aparece algo, cosas. no deja de nutrirse. Sí, tal cual. Que bueno, es lo lindo, porque cuando viene una donación, una vez veces lo abre, no sabe con lo que se va a encontrar. Ahora vamos con esos descubrimientos. Vale aclarar que estamos en la antigua casa del Comité Provincial de Radicalismo, acá en la calle Moreno 2480 precisamente, cuando esto antes funcionaba, ¿no, Leandro? Como el Comité Provincial. Sí, esta casa la compra el radicalismo de la provincia de Buenos Aires en el año 1937. La compran en el marco de lo que era la campaña electoral de Alvear presidente. Alvear era el candidato a presidente. Eh, y bueno, sí, es comité provincia hasta que se fractura el partido entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente. Y bueno, ahí es unos meses nomás comité nacional del partido, porque bueno, en esa ruptura entre hermanos radicales fue casi como un divorcio la división de los bienes. Entonces, que era el comité nacional de la calle de Riobamba, se lo queda el fronticismo. Entonces, este local que era comité provincia hace de comité nacional durante un tiempito, pero después enseguida vuelve a ser comité de la provincia de Buenos Aires, hasta que en el año 1966, cuando viene el golpe de Onganía, clausuran la actividad política y en esa clausura hacen un cierre definitivo de este comité provincia. Y cuando digo cierre definitivo era un cierre real, o sea, una clausura real que se la tomaba en serio la dictadura de Onganía. Cuentan los viejos radicales que todo lo que era el archivo, todo lo que eran los libros, los papeles, documentos, muebles, todo lo tiraron a la calle y no se pudo recuperar más. Recién, muchos años después, a fines de la década del 80, el partido retoma la posesión del inmueble y bueno, hace un arreglo para en 1990 reinaugurarlo como biblioteca del partido. O sea, hubo un periodo que, durante esa dictadura, que estuvo cerrado, retiraron todo lo que había en su interior y permaneció cerrado hasta ese entonces. Sí, sí, legalmente el partido lo recupera en el 1973, cuando es esa pequeña apertura democrática de la vuelta de Perón, bueno,
todo eso, ahí se recupera legalmente. Pero ¿qué pasa? Como fue tan corto ese periodo democrático, no se llegó a tomar posesión real del inmueble. Seguramente estaba abandonado o estaba tomado por alguien, pero bueno, recién en los 80 se pudo recuperar. Y cuando empezó como biblioteca, digamos, era en realidad más como un proyecto de biblioteca, porque no es que estaba lleno de libros, no había un solo libro. O sea, era la idea... Esto partió de cero de lo que se desarmó en ese entonces. Entonces, nada, estaba el inmueble, pero vacío. Pero vacío, tal cual. Vacío, abandonado, desolado. Sí, por suerte, bueno, ahí el Comité Provincia invirtió y puso los recursos necesarios para dejarlo nuevo. En términos edilicios quedó muy bien en esa época. Pero sí, no había un solo libro. Entonces fue muy a pulmón. O sea, a partir de las donaciones de los afiliados, de los radicales, que se fue armando de a poco la colección. Sí, y te iba a preguntar, el proyecto de biblioteca, ¿fue lo primero, lo más inmediato que vos conozcas, al menos de la historia, que se ocurrió para este lugar? ¿O si no, deseos de hacer otra cosa? No, siempre desde esa época funcionó como biblioteca. Lo que pasa que sí hubo un momento, porque la historia de los inicios de la biblioteca se dio justo en un momento en donde Leopoldo Moró era presidente del Comité Provincia, pero después de una elección que hubo en la provincia de Buenos Aires, que creo que fue un plebiscito por la reforma de la Constitución provincial o algo por el estilo, no le fue al partido como se esperaba y renunció Moró a la presidencia del Comité Provincia. Digamos, la gestión de Moró fue la que hizo el arreglo edilicio, pero en el momento que hubo que inaugurarlo ya había renunciado y había asumido otra persona que la verdad que apostó mucho también a la biblioteca en los primeros tiempos, que era Melchor Cruchaga, un dirigente de la provincia de Buenos Aires. Así que sí, cuando estaba Moró decían que quería que funcione como biblioteca, pero también quería tener unas oficinas acá. Claro, por eso digo, quizá le encontraron también otro sentido, ¿no? Otro destino de uso. Quería armar una fundación, una cosa así, pero bueno, como digamos que el lugar también es gigante, ¿no? Y invita a generar un montón de proyectos y distintos aspectos porque el lugar amerita. Sí, y es que al ser tan grande, nosotros lo que nos pasó fue que, digamos, empezaron a llegar libros sobre todo, se armó la colección de biblioteca y después con el paso de los años también empezaron a llegar muchos archivos, muchos fondos de archivos personales de gente, qué sé yo, dirigentes políticos que o daban la documentación que habían generado en el marco de sus funciones partidarias o dentro del Estado, o familiares que tal vez la persona que militaba había fallecido y venía y dejaba un montón de documentación. Porque sí, muchas veces se confunde lo que es biblioteca y archivo. Mismo biblioteca, archivos, museos, o sea, son todas cosas que bueno, desde afuera a veces parece lo mismo, muchas veces se confunden porque obviamente uno va a un museo y el museo muchas veces también tiene una pequeña biblioteca y tal vez tiene un pequeño archivo. ¿Y archivo histórico qué podemos llamar? ¿Cómo nos damos cuenta que no son libros que datan una historia de muchos años que pasan a ser, en algún momento determinado, pasan a ser historia, o sea, archivos históricos? Lo que pasa es que tienen como objetos de estudio distintos. El mundo de los museos, o sea, para hacerlo muy resumido, sería, los museos se encargan más de objetos, ¿no? Sí. Colecciona objetos de algún determinado tema. Las bibliotecas reúne o colecciona libros, fundamentalmente, y los archivos, digamos, lo que hacen es juntar documentos de archivo, son fondos de archivo, o sea, son conjuntos de documentos.
Ya podemos hacer una gran primera diferenciación, ¿no? Tal cual. Nosotros acá tenemos un poco de todo, porque hay gente que viene y dona un objeto que es como más de museo, qué sé yo, por ejemplo, vino uno y donó una bandera que es la bandera de la Unión Cívica de San Telmo, que es del año 1890, cuando todavía no se había armado la Unión Cívica Radical. Y bueno, eso es más como un objeto más como de museo. Se le da ese tratamiento. Pero bueno, después hay gente que viene y dona libros, que obviamente tiene que ver con el mundo de las bibliotecas. Pero por ejemplo, después para el mundo de los archivos, por ejemplo, hace poco nos llegó la donación de Facundo Suárez Lastra. Como archivo, que son documentos que él fue juntando a lo largo de su vida militante. ¿Pero elaborados por él? ¿O no necesariamente tienen que ser de su autoría? No necesariamente de su autoría, pero sí que tiene que ver con las funciones que tuvo a lo largo de su vida. Por ejemplo, él tuvo una participación en la década del 70 en el movimiento estudiantil. Entonces hay muchos documentos que tienen que ver con el movimiento estudiantil, tanto de la Franja Morada como de otras agrupaciones políticas, porque bueno, muchas veces también cuando uno milita en política, digamos, junta material, documentos que produce su propia organización, pero también, digamos, reúne cosas que son de otras organizaciones que tal vez son hasta antagónicas con lo que uno piensa, pero bueno, tienen que ver con el marco de una época. Sí, es un contexto. Tal cual. Leandro, ¿y en la colección de libros está orientada a dónde la biblioteca? ¿Qué tipo de libros vamos a encontrar? Mirá, con esto que te contaba hace un rato de que cuando recién arrancamos no había ningún libro, es algo que le pasa a muchas bibliotecas. Cuando recién arrancan, un poco que agarran... Abre los brazos para recibir lo que venga. Uno agarra lo que puede, porque sí, todo sirve. Aparte, perdón, nosotros que tenemos hace poquito inauguramos la biblioteca Dante Caputo, que también fue con la misma lógica en su construcción de libro a libro, mediante donaciones de afiliados, amigos y vecinos de la comuna. Realmente hicimos eso, ¿no? Estaba en nuestro sentir abrazar todos los libros que nos daban. Siempre, ¿no? Que esté en un estado respetable, que sea legible y que esté bastante entero. Pero bueno, no llegamos a esto de todavía orientar un poco la colección. Y la verdad es que uno agradece mucho el gesto del donante, ¿no? Porque realmente yo creo que desprenderse de un libro es un gesto muy valioso, ¿no? El donarlo. Y uno a recibirlo también, si no lo quiere para su colección, tiene que ver qué hacer con ese material, porque obviamente no es desechable, no es para tirarlo. Entonces hay que como que redireccionar un poco el destino de esos libros. Sí, tal cual. Porque bueno, uno también con el paso del tiempo, uno cuando funda una biblioteca tiene como un usuario imaginario, ¿no? Un lector que se imagina que va a venir. Pero bueno, la dinámica de funcionamiento de la biblioteca es la que en la realidad le va marcando la pauta un poco de hacia dónde orientar la colección. Obviamente uno trata de orientarle hacia un lugar, de poder tomar las decisiones. Pero vos decís que la demanda del lector es la que orienta la biblioteca. Y en gran parte sí. Por ejemplo, nosotros acá, cuando funcionábamos en la década del 90, pre-expansión de la internet, el usuario de todos los días que había acá era el estudiante secundario que venía a hacer el típico trabajo práctico. Consulta de texto para elaborar algo. Tal cual. Eso después ya con la masificación de internet se fue perdiendo porque lo resuelven de otra manera. Sí. Lo que se dice la necesidad de información. Va, se mete en Wikipedia o en algún otro lado
y lo resuelve, no necesita venir acá. Entonces vienen muy poco los estudiantes secundarios, tal vez casos muy, muy puntuales, pero sí se orientó en un usuario más especializado, más gente que construye tesis, más académico, una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, que bueno, necesita otro tipo de atención, es mucho más personalizado, es mucho más importante la entrevista del referencista con esa persona, porque medio que uno se tiene que meter en el tema de tesis. Si uno no tiene la información acá para darle, tiene que más o menos saber en dónde puede llegar a estar para darle una alternativa. Es un trabajo, digamos, que no es de alta demanda, como si era tal vez con los estudiantes secundarios, que venían muchos por día. Es otro tipo de demanda de la atención, ¿no? Más especializada, más enfocada, que tiene un foco distinto. Esa reorientación que tuvimos de los usuarios nos fue marcando también la cancha a nosotros sobre cómo desarrollar la colección. O sea, si bien antes siempre tratamos de orientarle un poco más al radicalismo, a la historia, es como que bueno, esa orientación se focalizó mucho más. O sea, nos terminamos convirtiendo como biblioteca en una biblioteca muy especializada de historia del radicalismo y un poco de historia política argentina en general. Y después, otra cosa que nos pasó es que la biblioteca dejó de tener el mayor peso dentro de la institución y empezó a crecer la parte archivística, porque el investigador de tesis, de licenciatura, de doctorado, ya te pide más archivo, porque bueno, pide más documentación original, documentación que sea menos conocida. Entonces es como que los archivos fueron creciendo y opacando un poco a los libros, claro, por decirlo de alguna manera. Digamos, ¿cómo es el método, la metodología que aplican acá para esa persona que viene a buscar información? Es decir, la puede ver acá, es archivo histórico, ¿no? No hay préstamo de eso. No. Es material de consulta acá in situ. Sí, porque los archivos por lo general lo que tiene es que es documentación única o original, o al menos que no se produce en serie como si es un libro. Obviamente uno en una biblioteca, no todos los libros son iguales porque hay algunos que, claro, uno va a la librería y los consigue enseguida, pero hay otros que tal vez porque son muy viejos o son muy exclusivos, son difíciles de conseguir. Entonces una biblioteca también a veces tiene como una colección tesoro que se le dice, que dice, bueno, por más que yo hago préstamos al público para que se lo lleven a la casa, hay algunos libros que me reservo ese derecho y bueno, si los quieren consultar, los pueden consultar, pero acá dentro de la biblioteca, claro, nada más. Acá hubo un momento en los que sí había préstamo, sobre todo para que la gente vaya y fotocopie, pero bueno, tenían que dejar el documento. Después, por cuestiones técnicas de que viste, se achicó la cantidad de gente que trabajaba acá, entonces era más complicado prestarlo, poder hacer el seguimiento y qué sé yo, se decidió que tanto la parte de biblioteca como de archivo sea acá en sala, sin préstamo. Pero ¿qué pasa? También la tecnología nos ayuda un poco porque, qué sé yo, salvo que quiera todo el libro, o sea, el que investiga... Le saca fotos a la página, ¿no? Le saca unas fotos con el celular. Hay muchos mecanismos de llevarse la información sin llevarse el material. Tal cual. Y a veces cuando hacen consultas remotas, que a veces nos pasan, tratamos de facilitarle las cosas también a la gente. Entonces, en la medida de lo posible, si no es muy complicado, qué sé yo, no sé, una investigadora de Mar del Plata que necesita un folleto que tiene 10 páginas. Y bueno, no la voy a hacer venir de Mar del Plata para acá. O sea, agarro y si puedo, digamos, bueno, ese agarro, le escaneo y le mando, claro, el PDF. Es la vocación del servicio, ¿no?
que esto está brindado para la gente que esté interesada. Entonces, también con ese espíritu poder brindar las facilidades. Tal cual. Igual hay investigadores que tienen también la necesidad de ver los originales, porque esa es otra cosa. Un poco algunos por una cuestión, no sé, casi fetichista, pero también es verdad que tal vez no de toda la documentación, pero sí hay documentos que no es lo mismo. El ver la materialidad, sentirla y eso es distinto, porque qué sé yo, no es lo mismo un documento que se hace con un determinado tipo de papel que con otro. O sea, te habla, o sea, es información. Bueno, aparte, todavía está el público, obviamente, y muy respetado. Yo prefiero los libros físicos antes que leer a través de una pantalla. Y hay gente que realmente, bueno, hay gente que se ayornó totalmente y tiene dispositivos para leer libros. Nuestra amiga Rocío es una de ellas, un saludo. Y hay gente que no necesita lo físico por eso, por el olor, por el papel, por las tapas, por la información que quizá ya al abrirlo te brinda el libro, y en un dispositivo no sé si uno lo mira. Es que es así, la materialidad de un objeto, digamos, cultural te brinda información. O sea, la información no es solamente el contenido de lo que está escrito. Sí, el texto de lo que se quiere transmitir. Tal cual. La materialidad también te da información, porque no es lo mismo, como te decía, del papel. No es lo mismo si se hizo con un papel, no sé, ilustración, algo, a que se hizo con un papel craft, así muy, muy básico y barato, digamos. Sí. También te muestra algo relacionado con la capacidad económica del grupo que produjo ese documento. Y de los tiempos, ¿no? Porque acá también juega un papel muy importante la temporalidad, de cuándo se hizo, qué se usaba en ese momento. Las cosas también fueron cambiando, se fueron desarrollando, se fueron potenciando, se fueron perfeccionando. Seguramente no es el mismo papel que se usa ahora, la edición de un libro, que se usaba en 1900. Entonces todo eso también, al que le gusta la historia del libro, si no se pierde, si no tiene el libro original. Es así. Vamos a tu vínculo con la biblioteca. ¿Cómo arrancó esa relación? Mi vínculo. A ver, yo tengo un vínculo primero casi familiar con la biblioteca. Casi no. Tengo un vínculo familiar con la biblioteca. ¿Por qué? Porque cuando nace la biblioteca, digamos, mi madre era la directora, la coordinadora general de acá, y bueno, de hecho sigue siendo en el 90, ¿no? En 1990. Sigue ocupando ese rol, tal vez no se encarga ya todos los días, está más dedicada a la investigación ella, digamos, tal vez de la gestión diaria sí me ocupo más yo ahora, pero bueno, nada, ella se ocupa de investigar. De hecho ahora sacó un libro sobre la historia de las mujeres radicales por Eudeva. Estuvo entretenida en la pandemia escribiendo, tal cual. Así que bueno, también es un libro interesante que nada, lo pueden encontrar en las librerías. Bueno, pasamos el chivo. El chivito. Pero bueno, siempre me gustó la historia, pero bueno, tenía una relación más lejana con lo que era la biblioteca en sí. Yo milité muchos años en el radicalismo, después en 2015, cuando dejo tal vez la militancia más de todos los días, más fuerte, digamos, porque bueno, estaba en un grupo político, después se fue al kirchnerismo, un poco que el grupo militante que se quedó en el partido usó la biblioteca un poco como refugio. Empezamos a hacer algunas actividades, yo me fui metiendo más. O sea, tomó un color bien partidario. Claro, sí. Digo, en cuanto a reuniones, sí, pero bueno. Lugar de base. Sí, pero bueno, yo me fui metiendo más en la cosa de más bibliotecológica. Me di cuenta que necesitaba muchos más recursos técnicos, que no era tan fácil como parecía. Y como bueno, aproveché también que mis hijos estaban un poquito más grandes, tenía un poco más de tiempo. Y me puse a estudiar bibliotecología. Así que nada, me formé en esa área. Después me orienté a la especialización en archivos, que
bueno, es como también un poco un mundo aparte. O Así sea, que ¿cómo desde el empezaste a- 2015 empecé a meterme más acá. Y bueno, y me fui dando cuenta de que había que profesionalizar algunas cuestiones y por eso bueno, me dediqué a estudiar eso. O sea, me metí de lleno así de cabeza. Pero digo, es como el sentido contrario a las habitualidades, ¿no? Que uno se forma académicamente para algo, vos ya estabas en ese algo y te empezaste a formar por el sentido que tenías, ¿no? Con el lugar. O sea, vos ya estás en la biblioteca y decidiste, nada por el vínculo que ya mantenías y desde chico, a profesionalizarte, a formarte académicamente para, nada, buscar Y el es que las mejor bibliotecas desarrollo. tienen eso de que, qué sé yo, bueno, hay gente que les gusta mucho las bibliotecas, pero está poco profesionalizado. Le pasa tanto a las bibliotecas como a los archivos. Muchas veces se ve en la administración pública, pero en otros espacios también, que cuando hay que poner a alguien al frente de la biblioteca dicen, ah, bueno, poner a fulano, a fulana que le gustan los libros. ¿Viste? Y qué sé yo, Sí, yo no es solo siempre eso. doy el mismo ejemplo. Vos tenés una mascota y si le pasa algo, digamos, no se la das a un vecino o a un amigo que le gustan los perros, lo llevas a un veterinario. Y esto es lo mismo, sí, qué sé yo, buenísimo. O sea, si le gustan los libros, buenísimo. Mejor. Pero si vos querés armar una biblioteca y necesitas Sí, que haya especialista. alguien especializado en el armado y en la gestión de una biblioteca, que no es lo mismo. Después, digamos, las otras personas pueden colaborar y cumplen un rol fundamental en las bibliotecas, pero vos para armarla bien necesitas un especialista. Y yo me fui dando cuenta, digamos, en la práctica de eso. O sea, cuando había cosas que viste, como que Te excedían no salían o que, viste, sobre todo cuando uno se maneja con volúmenes tan grandes, digamos, como es todo de a miles acá, en cuanto a la parte de archivos, en cuanto a la parte de libros, como que el voluntarismo termina quedando a mitad de camino siempre. Porque, claro, es muy cansador. Yo el otro día lo hablaba, uno de los proyectos que tenemos ahí en carpeta es para digitalizar la colección del archivo sonoro que hay acá. Pero claro, una cosa es digitalizar 3 4 discos, otra cosa es cuando tenés 100 discos, más de 700 cassettes, cuando tenés cinta abierta, cuando dentro de los discos también tenés los de vinilo, los de pasta, tenés unos que son de aluminio con una capa de laca y todo eso, viste, te lleva tiempo investigar los formatos, conseguir Sí, sí, las principalmente herramientas. entender, ¿no? Entender y no solamente porque te digo de tocar de oído, sino profundizar en eso, ver cómo se hace, necesitas especializarte un poco. Y es que te lleva tiempo y recursos, entonces para hacerlo de manera profesional y uno tiene que conseguir Recurrir la a... manera nada, primero entender eso, que son proyectos que llevan tiempo, ¿viste? Se pueden hacer, sí, obvio, pero es eso, te Requiere llevan... mucho esfuerzo. Sí, 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 sí. Te quiero llevar a otro tema que antes cuando estuvimos con Leandro y con Hernán Ángel recorriendo un poco este increíble lugar, no sé si llamarlo el tesoro del archivo, pero nos mencionaste de unas cartas de Alvear, que hay 6.000 cartas, ¿no? Que son originales bueno, nada, quiero que lo cuentes vos y compartir. Te hago repetir esto porque la verdad que con Hernán nos quedamos fascinados de lo que nos contaste. Entonces me gustaría que la audiencia también pueda ser partícipe de esta gran historia. Dale, mira, las cartas de Alvear llegaron hace un par de años acá. En realidad llegó todo lo que es el archivo personal de Marcelote de Alvear. El archivo tiene como dos series. Una serie que tiene que ver con recortes periodísticos, son libros de recortes, que son de los años de la presidencia de Alvear, de 1922 a 1928.
Y la otra serie es de correspondencia, que son cartas que le mandaban a Alvear, y también hay algunas copias de las cartas que mandaba Alvear, digamos, tanto como destinatario como remitente lo tienen a Marcelo, por esta cosa de, no sé, de los grandes hombres que creían que todo lo que escribían era trascendente. Y son, bueno, 6.000 cartas que van mayoritariamente de 1928, o sea, desde que termina la presidencia, hasta 1942, hasta su muerte. Las cartas, fíjate, son 6.000 cartas. Abriste cartas, ¿qué te encontraste? Porque vos dijiste, hay una segmentación de recortes, ¿no? De artículos periodísticos y demás. Y la otra, para mí, la más interesante, nada, la manuscrita. Sí, ¿no? sin duda lo más interesante es lo de las cartas. ¿Por qué? Porque, a ver, primero está la idea esta de que tiene todo epistolario, que siempre te da la sensación que uno se mete en la intimidad. Sí, la fantasía, a ver qué escribía, como que a tener las cartas querés ver qué sentía, cómo lo pensaba. Sí, es que tiene un poco de eso siempre esa forma, ese tipo de documental. Lo que pasa que es verdad que también hay que tener cuidado, porque sobre todo con las personas públicas, nunca hay que tomar el discurso como algo transparente en las cartas, porque ese es uno de los peligros cuando uno investiga la parte de cartas, porque uno asume que por meterse en la intimidad está accediendo a lo que pensaba de verdad esa persona. Y cuando es una persona pública, y más en el caso de Alvear, siempre está la idea de que, ojo, que todo lo que escribo trasciende. Entonces, siempre, a ver, que en realidad es lo que uno tiene que hacer cuando aborda la investigación de cualquier tipo de documento, es poder leerlo entre líneas, tratar de darle un contexto, digamos, abordarlo de manera crítica, a contrapelo, como dicen algunos, hacer una lectura, viste, a contrapelo. Pero para lo que es muy interesante, es para ver lo que se dice las redes de sociabilidad de Alvear, que eran además de una diversidad increíble. Sí, esa cantidad de cartas también, que en ese momento se escribían muchas cartas, ¿no? Pero el número de cartas que vos estás mencionando es muy significativo. Entonces quiere decir que tenían mucho relacionamiento con un universo, ¿no?, de personas de diversidad, sobre todo. Es que vos tenés cartas con, no sé, le manda carta a obreros ferroviarios de Tucumán que lo vieron en un acto, y el tipo les contesta. O sea, y les contesta con la misma importancia que se cartea con líderes del mundo. Por ejemplo, hay un telegrama que le manda a Roosevelt, que era presidente de Estados Unidos en esa época, pidiéndole que levante el embargo de armas a la República Española. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese contexto, para poner en contexto, muchas de las cartas son de la década del 30, que es el momento en que crecen los fascismos en Europa. Alvear supo ver muy bien que cuando se peleaba, por ejemplo, la Guerra Civil Española, que dura de 1936 al 39, se jugaba algo más que el futuro de España, sino que tenía que ver con la cuestión de los totalitarismos y la democracia en el mundo. Entonces, cuando es la Guerra Civil, las grandes potencias europeas se juntan y deciden no venderle armas a ninguno de los dos bandos, ni a los franquistas ni a los republicanos. ¿Qué pasa? Italia y Alemania le vendían igual, o sea, firmaron el pacto de no vender, pero le vendían igual, y es más, la comercialización existía. Movilizaban, o sea, no solo le vendían armas, sino que movilizaban los ejércitos italianos y alemanes para pelear junto con los fascistas de Franco. De hecho, bueno, la Luftwaffe
usó la Guerra Civil Española un poco como tubo de ensayo de su aviación. Y bueno, como habían dicho esto de que no le vendían armas, ¿qué pasa? El bando fascista recibía armas y además tenía convenios con el ejército italiano y alemán, y los republicanos no tenían nada. Entonces, lo que pide Alvear es que le vendan armas a la República para poder defenderse, lo cual implica un nivel de compromiso político con el bando republicano muy grande. De hecho, también hay otras cartas, hay mucho relacionado con la Guerra Civil Española, que él trae exiliado al que era el general del ejército republicano español, que se llamaba Vicente Rojo, era el general Vicente Rojo, y lo trae exiliado acá y le da trabajo, todo, ¿no? Aparece eso, ¿viste? En las cartas, ¿sí? ¿No? Increíble, ¿no? Las cosas que... Y después, bueno, la figura de Regina Pacini, que es la esposa de Alvear, que era una persona que era del mundo de la cultura, ella era cantante lírica, deja el canto cuando se casa con Alvear, pero siempre tuvo un interés por la cultura. ¿Qué pasa? Ahí en todas las 6.000 cartas hay algunas que tienen como destinatario a Regina, no a Marcelo. Entonces estamos viendo la manera de poder hacer que visibilizarla más a Regina. ¿Y pero, qué era el remitente de esas cartas que se llaman a Regina? Y ahí ¿Con también, el ámbito de la cultura? Sí, pero está bueno porque muchas veces también se la toma Regina como, bueno, sí, alguien del mundo de la cultura, que es muy conocida porque fue la fundadora de la Casa del Teatro, que todavía sigue existiendo, que es ese lugar ahí donde tal vez los artistas que ya están medio viejos y bueno, tal vez no tienen un buen pasar, tienen un lugar donde vivir, pero lo terminan viendo como desde el lugar de la beneficencia, viste, que era un poco el rol de lo que podían hacer las mujeres en esa época. Y la verdad que, digamos, si lo vemos con los parámetros de hoy, uno viendo el círculo de relaciones que tenía en la cultura, Regina era una promotora cultural, no era solamente alguien que se ocupaba desde el lugar de la beneficencia, que los artistas tengan donde quedarse muertos, que era importantísimo igual, claro, también, sí, ¿no? socialmente hablando, y, humanamente. De hecho es algo, una institución que todavía al día de hoy funciona. Y alberga, sí, como si todos artistas. Pero me parece que tenía un concepto una vida distinto, pública mucho más rica, porque de hecho no solamente el mundo de la cultura, sino que le escribían, no sé, la asociación, viste, pro voto femenino, entonces había una vida pública de Regina, sí. Que estaba comprometida con algunos temas y que está bueno también poder, un papel, un rol muy protagonista en ese aspecto, pero bueno, que no se lo tomó, ¿no? Sí, se lo miraba con otros ojos. Sí. Se lo miraba con otros ojos. Y bueno, todas estas 6.000 cartas, como hay algunas que tienen que ver con Regina, o sea, lo que queremos hacer es un poco poner en valor eso, ¿no? Mostrar otro Alvear, que también es algo que yo descubrí, porque yo siempre me formé en una lógica más de, bueno, irigoyenistas contra alvearistas, balvinistas contra alfonsinistas, yo ubicándome siempre más cerca de Alfonsín, Irigoyen, pero bueno, uno viendo esas cartas también entiende mejor al personaje, claro. Y la verdad que aprendí a valorarlo muchísimo, Alvear, porque creo que es una persona que modernizó mucho al radicalismo, que le dio un contenido social, de justicia social, en los términos que él lo entendía, muy fuerte en la década del 30, y que lo trató de poner en otro nivel. Es verdad que después tal vez en otro plano algunos más irigoyenistas le pedían que se juegue más por alguna de las revoluciones radicales que hubo en la década del 30, y tal vez él no era la persona indicada para ponerse al frente de eso. Pero me parece que le aportó un montón de otras cosas al radicalismo
que al día de hoy y hasta con los ojos de hoy son más que interesantes. Y tal vez también alguna cosa que se le critica al Alvear, como esto de que estaba más mirando Europa, que viste, era más europeizante, que pasaba mucho tiempo en Francia y qué sé yo. Yo creo que eso le dio también una apertura mental que la mayoría de los políticos argentinos no tenían en esa época, y le dio la posibilidad de poder entender como pocos en esos años que el conflicto europeo, lo que se jugaba ahí, afectaba a todo el mundo, no era solamente una cosa, un problema de España o de fascistas contra comunistas y anarquistas, sino que era un problema para toda la democracia en todo el mundo. Y me parece que eso es más que valorable. Bueno, hoy nos vamos, la verdad es que no solo por una entrevista a Leandro Giacobone, que es el responsable actual de este lugar fascinante, sino que nos vamos lleno de historia. La verdad que nos diste una cátedra de historia, empezando desde el comienzo de la entrevista. La verdad que muchas gracias por abrirnos las puertas de este lugar, de esta biblioteca, de este archivo histórico. Gracias por, antes de empezar esta nota, de llevarnos junto a Hernán Nagelson a recorrer el lugar y también contarnos algunas otras cosas. Y nada, felicitarte por lo que haces, que es realmente valioso, por mantener el espíritu tantos años de este lugar y por brindarte a la comunidad, no solo a la comunidad radical, sino a la comunidad en su integridad de la palabra, de esta manera como lo haces. Así que la verdad que felicitaciones y muchas gracias, Leandro. Bueno, muchas gracias a vos, bueno, Hernán, también, a toda la gente del Elvira, que sé que le ponen mucho empeño, mucho esfuerzo a todo esto. Y bueno, invitarlos a que vengan acá a la biblioteca y a que participen, que acá, digamos, el material que hay a nivel histórico es increíble, y cualquiera que esté interesado en armar un proyecto de lo que sea, tiene las puertas abiertas acá para venir y para poder hacerlo. Bueno, así que ya saben, la invitación de Leandro está abierta. Los que necesiten venir pueden venir a acercarse. ¿Cómo están funcionando los días, horarios, hay turnos? ¿Cómo funciona el espacio? Nosotros lo que estamos haciendo desde la pandemia, porque bueno, no tenemos la posibilidad de tener un cuerpo estable de gente que trabaja acá, lamentablemente, es atendemos a demanda. O sea, se comunican ahora generalmente por redes sociales. Sí, estipulan un día, un horario y los esperan. Tal cual. Perfecto. Tal cual. Después sí hay algunas tareas cotidianas que hacemos, pero la verdad es cuando podemos. Está bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y gracias a todos ustedes por estar del otro lado, como siempre acompañándonos en cada jueves de este ciclo cultural, que realmente nos gusta mucho hacerlo. Nos gusta la calidad de invitados con la que estamos consiguiendo y estamos congeniando estas entrevistas. Los esperamos a todos mañana en La Voz de Elvira Rauso, con la conducción de Rocío Godoy, una lectora de alma, de 3 a 5 de la tarde por AM 1130 Radio Show. Y el martes continuamos con el programa deportivo a cargo de Marce Luna, a quien también le mandamos un saludo afectuoso. Así que bueno, nos mantenemos conectados por todos estos medios. Gracias, Leandro, gracias a todos, hasta la próxima.